Mis amados hermanos, muy buenos días, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Venimos con esa fe y esperanza de que el Señor está con nosotros. Venimos a depositar todo nuestro ser y nuestras cargas a Él, al único torre fuerte, quien nos levanta, quien nos sostiene, quien nos fortalece. Voy a invitarles a que abran sus Biblias. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y versículo 17. ¿Cuántos creemos que nuestro Dios Todopoderoso nos alienta en medio de las aflicciones? ¿Cuántos creemos que nuestro Dios Todopoderoso tiene el control de nosotros y sabe lo que pasamos? Y Él de muchas maneras nos alienta en medio de la aflicción. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 16 y 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hagamos una oración. Amantísimo Dios, Padre eterno y Dios todopoderoso, santo, santo, santo es tu nombre. Venimos ante tu santa presencia en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, primeramente, a rendirnos delante de ti, a entregarte nuestras vidas, oh Señor, en este día. Agradecerte porque nos regalas un día más, por tu infinita gracia y misericordia, de poder expresar con nuestros labios, Señor, y en todo corazón, que tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Padre, te pedimos en esta hora que nos hables con tu palabra. Señor, que nos ministres, que dirijas, Señor, tu palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas. Tu palabra es ese bálsamo, ese refrigerio para nuestra alma, para nuestro espíritu, para que nuestra fe crezca cada día, confiando de que tenemos un Dios que vela por su pueblo, que cuida de sus hijos, que se preocupa por cada uno de sus redimidos. Y aquí estamos delante de ti, oh Santo Dios, para suplicarte, Señor, que nos des el conocimiento y sabiduría y el discernimiento espiritual del que vas a hablarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que edifica, que instruye, que corrige, que redarguye, porque nos amas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La palabra de Dios dice que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no estamos exceptos a pasar aflicciones, pruebas, tribulaciones, dolores. El Señor dice en su palabra en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. El Señor no dice que no vamos a pasar aflicciones, el Señor dice que vamos a pasar, en el mundo tendréis. Mientras estemos aquí, hermano, vamos a pasar aflicciones, dolores, enfermedades, situaciones, y muchos que lo pasamos. Y aún lo seguimos pasando algunos. Pero dice la palabra de Dios, pero. Ese pero significa que no estamos solos. Porque Dios conoce tu dolor, tu aflicción, y el mío también. Pero el Señor dice, confía. Confía porque Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Y cuánto lo creemos?
¿Cuántos creemos que Dios tiene el control de toda situación? Que nada sucede si Dios no lo permite. Y si que permite situaciones es por algo, porque quiere enseñarnos, corregirnos, fortalecernos espiritualmente. Que nuestra fe esté puesta siempre en el Señor, no en mi alrededor, no en la carne, no en el hombre, no en mis fuerzas, sino en aquel Dios todopoderoso que dice: pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, somos sus hijos y vamos a vencer también, porque confiaremos, porque nuestra fe está depositada en Dios. Según Tesalonicenses que hemos leído, capítulo 2, versículo 16 dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. ¿Cuántos creemos que Dios nos ama? Él nos ama y nos seguirá amando porque somos su pueblo. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más grande muestra de su amor? Que el Señor dice que Él ha pagado el precio con su vida en sacrificio en una cruz por amor a todos nosotros, llevándose nuestros pecados. Por eso dice la palabra de Dios que el mismo Señor Jesucristo, el cual nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el grande amor, el amor ágape, el amor perfecto, el amor incondicional, el amor que no busca nada a cambio, el amor que todo lo da. Es el amor de Dios. Por eso dice Tesalonicenses, el apóstol Pablo hablando: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó con un amor eterno, con un amor perfecto. Y porque nos amó, Él está pendiente de cada situación de su pueblo. Y porque nos ama, Él conoce cada situación. Y no va a permitir que sobrepasemos el límite que podamos soportar. Porque nos ama, Él tiene el control de tu vida, de tu situación, de tus pruebas, de tus aflicciones y de las mías también. Porque nos ama. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto creemos que el Señor nos ama? Y porque nos ama tiene el control de mis aflicciones. Y en medio de ello el Señor nos alienta a seguir adelante, a seguir batallando la buena batalla, a seguir peleando cada día, a seguir luchando con este mundo, con esta carne, con nuestro yo mismo y con el enemigo. A seguir luchando y mirando solo a Cristo, mirando al Dios Todopoderoso. Por eso el Señor dice en su palabra que Él nos alienta en medio de la aflicción. ¿A dónde acudiremos en medio de la aflicción? El cántico que hemos hace poco cantado decía: torre fuerte es el nombre de Jehová, y a Él correrán los justos. ¿A dónde iremos en medio de la aflicción? Si no es a su santa presencia. ¿En dónde podremos encontrar esa verdadera paz en medio de la aflicción? Si no es en la misma presencia de Dios. Y el Señor nos alienta de muchas maneras, ¿sabes? El Señor nos alienta de muchas maneras. Número 1, el Señor nos alienta con su presencia. ¿Cuánto lo creemos que Él nos alienta con su presencia? Dice en Éxodo capítulo 33 y versículo 14. Éxodo 33, 14. Éxodo capítulo 33, versículo 14. Aquí Dios hablándole a Moisés, el cual lo llamó, lo escogió para que saque al pueblo de Israel. Ese es el contexto. Dice Éxodo 33, 14. Y él dijo, Dios hablándole a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuánto recibimos esta palabra? No Dios hablándole a Moisés, sino hablando a ti y a mí. El Señor te dice en esta mañana: mi presencia irá contigo, 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 contigo. Y cuando nosotros recibimos su palabra,
y sabemos que su presencia está con nosotros, nos alienta a pasar cualquier aflicción, porque sabemos quién está con nosotros: el poderoso gigante, el ganador de batallas, el que nunca ha perdido ni una batalla, el Dios todopoderoso. Él está con nosotros y Él nos dice en esta mañana: mi presencia irá contigo, mi presencia irá contigo. Mateo capítulo 28, versículo 20. La gran comisión. Para todo hijo de Dios, la gran comisión que nos ha dado el Señor es ir y predicar las buenas nuevas del Evangelio, que Jesucristo es el Señor y Salvador, y que en Él hay salvación y vida eterna. Mateo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez más, su palabra y su promesa dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuando somos obedientes a su palabra de ir y hacer discípulos, de ir y predicar. Cuando el cristiano obedece la palabra, la gran comisión, el Señor está con nosotros siempre. Cuando tú y yo testificamos y predicamos de Cristo, no somos nosotros, es Dios en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, que usa nuestras vidas para que muchas almas vengan a los pies de Cristo. Pero dice su palabra: no eres tú, sino es Dios y su Espíritu, el Espíritu Santo en nosotros, porque Él estará con nosotros, dice su palabra: y yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin, hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Él estará con nosotros. Es su palabra, es su promesa. Otra promesa que está escrita en la palabra está en Josué 1:9, muchos lo conocemos. Josué capítulo 1. Josué, a ver, vamos a buscar 1:9. Dice la bendita palabra del Señor. Aquí Dios hablándole a Josué, el sucesor de Moisés, ¿verdad? Le dice, Josué 1:9, le dice Dios a Josué: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Solamente dice el Señor: mira que te mando. Dios nos ordena a que nos esforcemos a confiar en un Dios todopoderoso y que seamos valientes, ¿sabes? Que tengamos ese valor de que el Señor es el que renueva mis fuerzas cuando no las tengo. Es el Señor que me levanta cuando estoy decaído. Y el Señor dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas y no desmayes, no te canses, no te fatigues, que el Señor te renueve las fuerzas. Pero dice: no temas y no desmayes, dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. La misma presencia de Dios estará contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente entrégale al Señor todas tus cargas. Solamente entrégale al Señor lo que estás pasando, problemas, aflicciones, dolores, enfermedades. Entrégale todo al Señor. Sé valiente, esfuérzate, y el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. El Señor, número uno, nos alienta con su presencia. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 22.
Cuando los discípulos están en medio del mar y hay un naufragio. Dice el contexto de Mateo capítulo 14, versículo 22 hasta el 27 nada más. Dice la palabra del Señor. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Se asustaron. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando ve a sus hijos estar en medio del naufragio? El Señor va a su presencia. ¿Qué es lo que sucedió con aquellos discípulos que estaban en medio del mar, en medio de aquella, estaba azotado el mar, en medio de las olas? Dice que el versículo 25, Jesús vino a ellos. Cuando estamos en el tiempo de la aflicción, ¿a dónde vamos? A buscar a Dios, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y el Señor viene a tu encuentro. El Señor viene a sostenerte. El Señor viene a levantarte. El Señor viene a confortarte. El Señor viene a darte una palabra de aliento y de fortaleza en medio de los tiempos de pruebas que podamos estar pasando. El Señor Jesús vino al encuentro de sus discípulos y que les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. En esta mañana el Señor te dice y me dice a mí: ten ánimo, yo soy, dice el Señor, no temáis. Yo soy el que soy, Jesucristo. Él está con nosotros. El Señor Jesús, número uno, nos alienta con su presencia. Hemos visto ejemplos en la Biblia que nos alienta en medio de por su presencia. Y no solamente nos alienta con su presencia, sino también nos consuela. La Biblia habla del Espíritu Santo como el consolador, ¿verdad? Como aquel enviado por Dios para consolar a su pueblo, a la iglesia, para alentar, para redarguir también. Pero cuando nosotros leemos el texto de Tesalonicenses, el texto que hemos leído, 2 Tesalonicenses, el texto inicial, del versículo 16, dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. El mismo Señor Jesucristo nos consuela también. Escrito está, el Señor Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, pero el Padre os enviará otro consolador, que es el Espíritu Santo. Ese otro quiere decir que para los discípulos el consolador era Jesucristo mismo. Y es Jesucristo mismo nuestro consolador también. Por eso dice que el Señor Jesucristo viene a consolarnos también. Y esta palabra consolador deriva del griego parácleto, ¿verdad? Que es intercesor, uno que aboga. Y ahí viene la palabra también consuelo, que en el griego es paráclesis, que incluye a intercesor, abogado, que incluye que no solamente intercede por nosotros, sino que también nos fortalece y nos consuela. Jesucristo mismo. Esta palabra parácleto, consolación, consolador, y paráclesis, consuelo, significa también uno que es llamado a estar al lado de uno, en ayuda de uno. Tiene la capacidad de prestar ayuda. Dice que en aquellos tiempos se otorgaba en las cortes de justicia para otorgar un asistente legal, un defensor, un abogado.
¿Y quién es nuestro abogado perfecto? Jesucristo. El que intercede por nosotros, el que aboga, el que nos ayuda, el que intercede y el que nos consuela y nos fortalece en medio de la aflicción. ¿Quién es el que viene a socorrernos en medio del tiempo de la aflicción, de dolor? Cristo Jesús fue el consuelo para los discípulos. Como dice la palabra de Dios, Jesús dijo: os enviaré otro consolador, porque Él mismo era el consolador para ellos. Y sigue consolándonos. Cuando nuestras lágrimas suben al trono de Dios, su consuelo desciende del Padre por medio de Jesucristo. El Señor tiene el control de todas las cosas y ve cuando su pueblo, sus hijos, están pasando por momentos de pruebas, de aflicciones y de luchas. Y cuando corremos a Él, cuando clamamos y caen nuestras lágrimas de dolor, de aflicción, el Señor lo recibe. Y viene el consuelo y viene la paz para nuestras vidas. Por eso el cristiano, el Hijo de Dios, nos diferenciamos del mundo, porque sabemos en quién estamos confiando, en quién podemos depositar nuestras cargas, nuestras aflicciones. Y Dios mismo envía consuelo, envía paz, envía fortaleza, envía nuevas fuerzas para aquel que no las tiene. Como dice Isaías. Por eso Dios de toda consolación es aquel que está dispuesto a suplir todas nuestras necesidades, compadeciéndose, alentándonos, fortaleciéndonos, porque Él es el Dios de toda consolación, que nos consuela en medio de la aflicción. Número 1, hemos dicho, nos alienta por su presencia. Número 2, nos alienta con su palabra. Salmo 119, vamos al Salmo 119. Salmo 119, versículo 49 y 50, dice la preciosa palabra del Señor. Salmo 119, versículo 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo. Ella es la palabra de Dios. Ella es mi consuelo en mi aflicción, y por tu dicho me ha vivificado. ¿Cuál es el consuelo en medio de la aflicción según el salmista? Salmo 19. Acuérdate de la palabra, acuérdate de sus mandamientos, acuérdate que dice: yo estaré contigo siempre. Acuérdate, y su palabra nos alienta, su palabra nos fortalece. Aquí vemos que el salmista dice que el hombre de Dios no es aquel que no tiene problemas, porque todos pasamos luchas, aflicciones, ¿verdad? Todos pasamos pruebas. Dice la Biblia: en el mundo tendréis esta aflicción. Pero el hombre de Dios no es aquel que no tiene problemas, que no tiene luchas, o el que ha vencido todas sus dificultades, sino que el hombre de Dios es aquel que reconoce que en medio de su debilidad, en medio de sus limitaciones, en medio de su aflicción, tenemos un Dios al cual podemos acudir e ir, en un Dios que nos sostiene con su palabra. Y sabemos y entendemos que podemos depender solamente de Dios en medio de las pruebas. Podemos depender de Dios porque Él nos ayuda en medio de la aflicción con su palabra, con sus promesas. Nos alienta con su presencia, nos alienta con su palabra. Y cuando cada hijo de Dios atesoramos su palabra, dice el salmista: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo. Su palabra, su promesa es mi consuelo. La fuente de alegría, de esperanza, de gozo es la palabra de Dios, porque es Dios mismo hablándonos, consolándonos, alentándonos con su palabra. Dice: ella es mi consuelo, dice el salmista, y en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, tu palabra me ha vivificado, me levanta, me da nuevas fuerzas por medio de su palabra. Por medio de su palabra el Señor nos restaura, nos levanta. Por eso todo cristiano, todo hijo de Dios necesitamos
necesitamos siempre escudriñar su palabra, porque su palabra, por medio de su palabra, el Señor nos alienta también. Nos alienta con su presencia, nos alienta con su palabra. Número 3, nos alienta por medio de la oración. Salmo 138. ¿Cuántos, antes de leer el Salmo 138, versículo 3, cuántos de nosotros hemos clamado a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos levantado un clamor a Dios en medio de la aflicción? ¿Cuántos de nosotros nos hemos postrado delante de Dios en medio del dolor, en medio de las pruebas? ¿Y a cuántos el Señor nos ha respondido? Porque dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. El Salmo 138, versículo 3 dice: el día que clamé, me respondiste. ¿Y qué más dice? Y me fortaleciste con vigor en mi alma. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, nos acercamos con esa fe y con esa convicción de que el Señor nos escucha. Y el salmista dice: el día que clamé me respondiste y me fortaleciste. En otra versión dice: me animaste, me levantaste el ánimo, ¿no? Con vigor en mi alma, me diste nuevas fuerzas. Como dice Isaías 40, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Por eso el salmista aquí está diciendo que en medio del dolor, de la aflicción, levanta una oración, levanta un clamor y dice: el día que clamé, me respondiste. El Señor responde de diferentes maneras, muchas veces inmediatamente, otras no, pero ahí está nuestra fe puesta en el Señor. Pero el Señor nos responde cuando clamamos a Dios. Nuestra oración no va al vacío, el Señor lo recibe, cada clamor de sus hijos. En medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, de lo que estemos pasando, el Señor recibe cada clamor, lo recibe y nos envía aliento, nos fortalece, nos renueva y nos da una esperanza de que el Señor tiene el control de todas las cosas, porque es Dios soberano y todopoderoso. Y podemos entender de que el Señor nos alienta con su presencia, el Señor nos alienta con su palabra, el Señor nos alienta cuando clamamos a Dios con fe. Cuando clamamos al Señor nos alienta, nos dice: no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. El Señor nos alienta en medio del cántico, de la alabanza, de la adoración. El Señor está alentando, está fortaleciendo, está restaurando vidas. Cuando le cantamos decimos: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrán los justos. Pues a Él corremos. Y en esta mañana, ¿cuántos queremos correr al Señor y ser levantado, y ser fortalecido, y ser restaurado, y ser sanado, y llenarnos del gozo? Ese gozo que solamente el Señor puede darnos. Ni nuestras fuerzas, ni el dinero nos da el gozo. Solamente Jesucristo nos da el verdadero gozo que su pueblo necesita en medio de la aflicción. Es Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo hace más de 2000 años para traer salvación al hombre pecador. Y nos ha enviado a su Espíritu Santo para redarguirnos también e instruirnos en toda verdad. En esta mañana el Señor nos dice que confiemos en Él siempre. El Señor nos dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Que nuestra fe esté puesta siempre en el Señor. Su palabra dice que Él nos alienta con su presencia. La palabra dice que Él nos alienta con su misma palabra, nos alienta con sus mandamientos, con sus promesas. La palabra dice que nos alienta cuando oramos, cuando clamamos. Él nos alienta, Él nos responde. Él nos alienta cuando cantamos alabanzas, adoración a Dios. En medio de la aflicción, en medio de la prueba, levanta un cántico de alabanza y de adoración. Y el Señor nos fortalece, nos renueva y nos da esa paz, ese gozo que el mundo no puede darnos. Amén. El Señor nos alienta en medio de la aflicción. Vamos a ponernos de pie y vamos a
clamar a Dios con esa fe y con esa convicción de que no estamos solos. Él pelea por nosotros. Él conoce nuestras situaciones. Sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y en esta mañana el Señor quiere bendecirnos. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, Padre eterno y Dios todopoderoso, gracias te damos por tu grande amor y misericordia sobre tu pueblo. Venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Queremos correr ante ti, Padre, entregarte toda carga, toda aflicción, todo dolor que haya, Señor, en nuestras vidas, nuestro entorno, Señor. Sabemos en quién estamos confiando. Sabemos a quién venimos, en un Dios todopoderoso. Padre, recibe, Señor, nuestro clamor. Recibe nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, extiende tu mano poderosa, tocándonos, fortaleciéndonos, restaurando, limpiando, Señor, en el nombre de Jesús. Padre mío, te pedimos, Señor, una oración de intercesión por nuestra hermana Marlene y María, que están en UCI en Trujillo, tienen un tumor cerebral. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano poderosa. Para ti nada es imposible, oh Dios todopoderoso. Oramos por tus hijas, Señor, Marlene y María. Señor, solo tú tienes la última palabra. Solo tú puedes desaparecer toda enfermedad, todo tumor de su cerebro, Padre. Hágase tu voluntad, oh Señor, siempre. Bendice estas vidas, bendice sus familias, oh Santo Dios. Te pido por la salud de mi hermana Adela. Te pido por la salud de mi hermana Modesta, de mi hermana Carmen y de cada una de mis hermanos que están delicados de salud. En el nombre de Jesús, Padre, derrama tu bendición, derrama sanidad, oh Santo Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Damos palmas al Señor, porque Él es grande y todopoderoso. A Él sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. A Jesucristo, nuestro Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga grandemente, grande y poderosamente. Amén, amén.